vivimos en un mundo donde las estadísticas juegan un rol enorme. Por ejemplo, cuando hablamos de estadísticas en temas de salud, hoy prácticamente se mide todo. Por ejemplo, tenemos estadísticas para medir o saber cuáles son las 10 causas globales más frecuentes que causan la muerte. Tenemos estadísticas para clasificar las muertes por enfermedades, por sexo, por edad, por época, geográficamente. Tenemos estadísticas que nos arrojan datos continuos de cuál es la esperanza de vida. Si esta crece o disminuye. Por ejemplo, actualmente la esperanza de vida, la vida promedio de un ser humano ronda alrededor de los 73 a 74 años en averaje, mucho más alta que 2 siglos atrás, por ejemplo. Podemos medir hoy la tasa de mortalidad, saber que de todas las muertes en un año, aproximadamente 9 millones de ellas tienen que ver con fallas del corazón. Tenemos estadísticas para medir porcentajes de muertes por países, por años, o por meses, o por semanas, o por días. En otras palabras, nos hemos hecho expertos en analizar enfermedades y en analizar las muertes. Las estadísticas siguen ahí como un recordatorio del tipo de mundo en el que nosotros vivimos. Un mundo lleno de enfermedad, un mundo lleno de muerte. Pero para nosotros, y probablemente te estoy hablando a ti hoy directamente, para nosotros la enfermedad y la muerte no son simples estadísticas. Para nosotros las enfermedades y la muerte las conocemos de primera mano. Hemos sufrido los estragos de la pérdida. Hemos sufrido quizás la fragilidad de nuestros propios cuerpos. Y quizás hemos llegado aquí deseando que alguien que amamos sane. Probablemente lo primero que hiciste esta mañana hoy fue orar para que el Señor sanara a alguien que conocías o simplemente consolar a una familia que acaba de perder a un ser querido, implorando por un milagro. La mayoría de los que estamos aquí presentes sabemos que en las Escrituras encontramos muchas veces que Dios interviene y a veces y lo hace interrumpiendo el curso normal de una enfermedad. Eso es de lo que este pasaje habla. En el caso de Eneas, lo acabamos de leer. En las Escrituras también encontramos casos donde Dios no interrumpió el curso de la enfermedad y esa enfermedad se convirtió en fatal. Y entonces el Señor hizo algo que rompe nuestro cerebro, nuestra imaginación, y es revivir a alguien que ya había muerto. Y lo leemos en las Escrituras y lo acabamos de leer en el caso de Dorcas en este pasaje. Sin embargo, este tema, yo decía, es uno en los que las personas muchas veces tienen confusión. Algunos vinieron creyendo que Dios puede hacer eso y oramos y lo creemos. Creemos que Dios hace milagros hoy. Creemos que Dios es capaz de sanar hoy. Y oramos. De hecho, al presentar esta caja de oración que presentamos hace solo algunos minutos, nuestro ánimo es a que oremos los unos por los otros y que presentemos delante del Señor aún nuestra salud o aún la pérdida como tal, en orden de ver la consolación que Dios da. Dios puede hacer eso. Sin embargo, algunos buscando sanidad le han dado la espalda a Dios y buscan la sanidad o buscan el recibir algún tipo de consuelo en un falso milagrero, no en Dios, o en un ídolo, o en una falsa manera para ver si pueden recibir sanidad. Pero otros han caído en otro estado y es de no creer que Dios pueda hacer nada, que no creer que Dios pueda hacer milagros. Bueno, nos acabamos de leer un pasaje de las Escrituras que muestra el poder milagroso de Dios a través de uno de sus seguidores, Pedro. De hecho, el pasaje nos muestra de forma muy clara esta idea
que debe llenar nuestros corazones hoy. Y es que el poder milagroso de Jesús evidencia su autoridad para algo mucho mayor que la sanidad física, para algo mucho mayor que una resurrección física. El poder milagroso de Jesús evidencia su autoridad para salvar. Evidencia su autoridad para dar vida eterna y dar salud eterna a aquellos que vienen a Él. Yo creo que este pasaje nos muestra eso. Yo quiero brevemente que nosotros contemplemos 3 movimientos en este pasaje, 3 cosas que vamos a hacer en esta mañana. Primero, vamos a ver ese poder milagroso de Jesús evidenciado. Luego vamos a ver el propósito de los milagros declarado. Y finalmente, otra P, la más importante pregunta, la pregunta que cambia todo. Así que vamos a ver esos 3 movimientos, 3 P hoy. El poder, el propósito y la pregunta más importante a la hora de nosotros ver el poder milagroso de Jesús. Veamos lo primero, el poder milagroso de Jesús demostrado. Lo vemos aquí inmediatamente a través, decíamos, de una sanidad, y lo vemos a través de una resurrección. Pedro, que es un apóstol, lo hemos visto en todo el libro de Hechos. Hemos estado estudiando este libro por ya bastante tiempo. Pedro ha sido usado por el Señor de múltiples maneras. De hecho, en Hechos capítulo 3 lo vimos decirle a un cojo de nacimiento: no tengo plata, no tengo oro, mas lo que tengo te doy, levántate. Lo hemos visto obrando para el Señor, y el Señor obrando a través de él milagros. Así que tenemos a Pedro otra vez, y él está aquí en un rol pastoral. Él está visitando diversas regiones, y Lucas nos deja saber inmediatamente que Pedro visitaba todas aquellas regiones alrededor de Jerusalén. Específicamente estaba corriendo todo Judea. Pedro venía de Jerusalén, y Dios está moviendo a Pedro fuera de su Jerusalén cómoda para ir a otros lugares y ver a los discípulos del Señor. Versículo 32 nos dice que mientras Pedro estaba viajando por todas aquellas regiones, vino también a los santos que vivían en Lida. Lida, como se muestra aquí, era la capital de uno de los distritos de Judea, y Pedro llega hasta allá y a visitar a los santos. Va a encontrar continuamente eso. En las Escrituras, un santo no es un artículo. En las Escrituras, un santo es un creyente. Es alguien que ha creído en el Señor Jesucristo. El Señor lo ha limpiado con su sangre, y va a ver que en las Escrituras a los cristianos generalmente se les llama santos, o se les llama discípulos, o se les llama creyentes. En algunas semanas, cuando estudiamos el capítulo 11, vamos a ver que se le llamó cristianos. Así que Pedro llega hasta allí. Pero el versículo 33, Lucas nos deja ver algo y nos dice: allí encontró a un hombre llamado Eneas. Eneas es uno de esos creyentes, es uno de esos cristianos. Eneas había estado postrado en cama, dice el texto, por 8 años. No sabemos lo que le había pasado. Sabemos que había quedado paralítico. No sabemos si si había tenido un ACV, un accidente cerebrovascular. No sabemos si había tenido algún tipo de paro de otra naturaleza. Lo que sabemos es que la Escritura nos dice que un día Eneas estaba bien, y luego cayó en cama y tenía 8 años en cama, paralítico. Difícil situación. Pedro vino donde Eneas, y Pedro simplemente le dice a Eneas: Eneas, Jesucristo te sana. Levántate y arregla tu cama. Es muy parecido a cuando Jesús le habló a aquel paralítico. ¿Recuerdan? Cuando Jesús le habló al paralítico, le dijo exactamente lo mismo: levántate, toma tu lecho y anda. Pedro básicamente repite lo mismo que Jesús dijo en aquella ocasión, y este milagro tiene mucho que ver con el que Jesús hizo, y el texto nos muestra por qué. Porque no es Pedro el que hace los milagros. Pedro le dice claramente a él: Jesucristo te sana. Es el poder milagroso de Jesús lo que está siendo evidenciado en este texto. ¿Qué pasó con Eneas? Se levantó. Gloria al Señor, porque Jesús tiene poder para levantar cuando Él quiere hacerlo, y lo hizo aquí. Versículo 35, sucedió algo maravilloso. Todos los que vivían en Lida
Y en Sarón no era una ciudad, Sarón era todo ese territorio, toda esa planicie al lado de la costa del mar Mediterráneo que se extendía hasta el Monte Carmelo. Toda esa zona allí, dice la Escritura, que los que vieron esto se convirtieron al Señor. Porque vieron el poder milagroso de Jesús. Pero hay un segundo milagro aquí. El poder milagroso de Jesús es revelado no solo en una sanidad, sino en una resurrección. Versículo 36. Había entonces en Jope es la actual Tel Aviv en Israel, una discípula llamada Tabita. Su nombre se traduce como Dorcas, que literalmente significa gacela. Esta mujer era rica en buenas obras y de caridad que hacía continuamente. Es una mujer que puede ser caracterizada por sus buenas obras. Una de las tantas mujeres en las Escrituras de las cuales se nos habla de forma positiva, de las cuales se nos habla de la bendición que ellas son. Hermanos, la iglesia del Señor se ha nutrido de tener mujeres piadosas desde su inicio. Nosotros nos damos gloria a Dios porque aquí en Faith en Español tenemos también esas mujeres piadosas que Dios usa. Dorcas era una de esas mujeres. Nosotros queremos ser un ministerio que reconoce el servicio de mujeres piadosas que sirven al Señor, pero que también ayudan a que nuestra iglesia sea una iglesia fuerte. En el reino de Dios, hombre y mujer, ambos tienen el mismo valor. Las Escrituras muestran eso. ¿Quieres ver un lugar donde la mujer es tratada con discriminación, donde la mujer es tratada de forma opresora? Es cualquier lugar donde el evangelio no entró. Pero donde quiera que el evangelio entró, es donde la mujer fue vista como lo que Dios la ve, valiosa. El ministerio de Jesús mostró esa actividad de mujeres ayudando, sirviendo, colaborando. Pablo en Romanos 16 menciona a una mujer llamada Febes que había sido una colaboradora de él, una mujer que también sirvió. Priscila, esposa de Aquila, una pareja hermosa que encontramos en el libro de Hechos y que encontramos en algunas de las cartas del apóstol Pablo. Allí está Priscila, una mujer del Señor. Gloria a Dios por el servicio de ustedes, mujeres. Gloria a Dios porque el Señor salva a hombres y salva a mujeres para su gloria. Dorcas es una mujer piadosa. Y tenemos a Dorcas aquí que es rica en buenas obras y de caridad. No era una cosa de un día, dice que continuamente era su vida. Pero Dorcas se enfermó y Dorcas murió. Las mujeres alrededor de ella lavando su cuerpo, dice Lucas, lo pusieron en un aposento alto. Era común dentro de las comunidades judías cuando alguien moría lavar el cuerpo. Lo pusieron en el aposento alto. Como Lida estaba cerca de Jope, recuerden, Pedro está en Jope, es donde Dios hizo un milagro en Eneas. Al oír que Pedro estaba allí, los discípulos, otros creyentes allí, le enviaron 2 hombres rogándole a Pedro, ven a nosotros. Pedro estaba disponible, Pedro estaba accesible, se levantó, fue con ellos. Este camino de aproximadamente 4 horas, Pedro lo hace y llega a tiempo hasta Jope. Y cuando llegó allí, lo llevaron al aposento alto, todas las viudas están allí llorando. Era muy común que las viudas se beneficiaran de las obras de caridad. En el escalafón social, las viudas y los huérfanos estaban en el escalafón más bajo de las clases sociales, pero la iglesia siempre ha manifestado amor por el necesitado. Así que Dorcas era el instrumento de Dios para servir a estas viudas, pero ahora Dorcas no está. Pero Dios está. Y Dios envía a Pedro hasta allá. Y lo que sucede con Dorcas es maravilloso. Dice que Pedro se levantó, fue con ellos. Cuando llegó lo llevaron al aposento alto. Todas las viudas le rodearon llorando, mostrando todas las túnicas, todas las ropitas, todos los bordados, todo lo que había hecho Dorcas. Y Pedro les dijo, por favor salgan. Un ejemplo típico otra vez de aquel momento cuando Jesús sanó el hijo de la viuda de Naín. Hizo exactamente lo mismo. Pedro se arrodilló y oró. Y volviéndose al cadáver dijo,
Tabita, levántate. Ella abrió los ojos al ver a Pedro, se incorporó y ella fue resucitada entre los muertos. Y Pedro ahora viene con Tabita caminando para mostrársela a las viudas que están allí. ¡Wow! ¿Puedes imaginarte por un momento eso? Haber lavado este cuerpo, haberte olvidado de eso, vestir este cuerpo, y Pedro ahora sube y ahora ya viene desde el aposento alto. Ese es el poder milagroso de Jesús. Él puede hacer lo que tú y yo no podemos hacer. Pedro no lo podía hacer, pero Jesús a través de Pedro lo hizo. Un milagro de resurrección. Hay varios de estos milagros de resurrección en las Escrituras. No era lo común, pero el Señor lo hizo varias veces. En el Antiguo Testamento lo hizo a través de ministerios como el de Elías, como el de Eliseo. Jesús resucitó al hijo de la viuda de Naín, resucitó a la hija de Jairo, ¿recuerdan? Lucas nos habla de eso en su capítulo 8. Resucitó a Lázaro entre los muertos. Resucitó y mostró su poder. Pablo, un texto que vamos a ver luego en Hechos capítulo 20, resucitó a Eutico, un creyente que estaba allí, que se durmió en la predicación de Pablo. Eso no está allí para decir que si usted se duerme en la predicación, usted puede morir. No, está allí para mostrarnos el poder de Dios, para revivir aún aquellos que no estaban prestando mucha atención a Pablo o que estaban cansados de escuchar a Pablo. Así que ese es el poder milagroso de Jesús evidenciado. Él tiene poder para intervenir la enfermedad, sanar y levantar de entre los muertos. Lo hizo a través de Pedro y puede hacerlo a través de la oración de su iglesia hoy. Ahora, esto nos lleva a un segundo punto que debe iniciar con una pregunta. ¿Por qué Dios hacía estos milagros? Una pregunta todavía más profunda. ¿Por qué en el caso de Eneas Dios lo sana? ¿Por qué en el caso de Tabita, de Dorcas, Dios la levanta? Pero hay otros tantos, aún en las Escrituras, que estando enfermos Dios no los sanó. Que habiendo muerto Dios no los resucitó. ¿Qué pasó? ¿Por qué Pablo, cuando escribe su carta a los tesalonicenses, quienes están preocupados, quienes están llorando a seres queridos que han muerto, por qué Pablo no le dice: yo voy a ir para allá, no se preocupen, voy a resucitar todos los muertos que están allá, Jesús lo va a resucitar a todos ahora? Y en cambio les escribe: tengan esperanza porque Jesús resucitará para la eternidad a los muertos en su venida. ¿Por qué no ahora? ¿Y por qué en su venida? ¿Y por qué en el caso de Dorcas Él lo hace inmediatamente? De hecho, es todavía más profundo porque Dorcas murió después. Ella fue resucitada aquí, pero años después Dorcas murió. Y el Señor no estaba resucitando a Dorcas cada vez. Eneas de seguro enfermó. Y Dios no estaba sanando a Eneas cada vez que se enfermaba. ¿Por qué aquí? Esa es la pregunta más profunda, porque eso nos lleva a nuestro segundo punto, y es el propósito de los milagros de Jesús siendo declarado. La idea detrás de cada milagro que Jesús hizo, ya sea directamente o a través de los apóstoles o a través de la oración de la iglesia, a través del tiempo, nunca ha sido el milagro en sí, el milagro físico. Nunca ha sido la sanidad en sí. Ninguna resurrección en las Escrituras apuntaba a simplemente esa resurrección física. Había algo más, y eso es lo que debemos nosotros preguntar cuando leemos acerca de los milagros. ¿Por qué en estos casos sí? ¿Por qué en otros no? ¿Por qué hemos orado nosotros en algún momento y hemos visto a Dios sanando a personas cuando oramos como iglesia? ¿Y por qué otras veces Dios no lo hace? ¿Cuál era el punto en estos milagros que acabamos nosotros de leer? Esos dos milagros de Jesús declaran ese propósito. Primer propósito, quiero recorrer con ustedes algunos de estos propósitos. Primero, declarar que Pedro era un verdadero mensajero de Dios. Ese es uno de los propósitos primarios de los milagros en todo el Nuevo Testamento.
era declarar que el mensajero, quien estaba allí llevando el mensaje de Dios, había sido enviado verdaderamente con Dios. Ese era un protocolo normal. Hechos capítulo 2, versículo 22, en el sermón de Pedro, hablando del propio Jesús, dice: Jesús el Nazareno, varón confirmado por Dios entre ustedes con milagros, prodigios y señales que Dios hizo en medio de ustedes a través de él, tal como ustedes mismos saben. El día de Pentecostés Pedro dijo eso. En otras palabras, aún Cristo mismo fue evidenciado como quien Él era. Él es Dios, y la manera como Dios confirmó eso fue a través de milagros, señales y portentos. Así que hay un elemento de autenticación aquí. Hebreos capítulo 2, versículos 3 y 4. Hebreos 2, 3 y 4. El escritor de los Hebreos dice: ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual después que fue anunciada primeramente por medio del Señor, nos fue confirmada por los que la oyeron? Dios testificó junto con ellos, tanto por señales como por prodigios y por diversos milagros y por dones repartidos del Espíritu Santo según su propia voluntad. En otras palabras, estos milagros ocurriendo aquí tenían un claro propósito, y uno de esos propósitos era validar el ministerio de los apóstoles. Validar que ellos eran aquellos a quien Jesucristo había enviado, porque Jesús estaba sanando a través de ellos. Hoy, cuando leemos la palabra del Señor, nosotros la leemos con confianza, sabiendo que cuando Pedro escribió aquí, guiado por el Espíritu Santo, estas no eran palabras de Pedro. ¿Cómo sabemos que no eran palabras de Pedro? Porque Jesús envió a Pedro, y segundo, porque Jesús obró a través de Pedro, como acabamos de leer, confirmando con milagros, con portentos, con señales. No tenemos apóstoles hoy. No tenemos Pedros hoy, no tenemos a nadie que tenga este tipo de don hoy. Pero el Señor sigue obrando milagros hoy. ¿Cómo lo hace si no tenemos los apóstoles aquí? Lo hace conforme a su voluntad, siempre conforme a su voluntad, y a través de la oración de la iglesia. Algo que nosotros hacemos es orar. A veces Dios dice sí y sana, y otras veces dice no es mi voluntad, y no lo hace, no porque no cuide, sino porque su voluntad es superior a nuestra mente. Y su propósito es mucho mayor que simplemente el milagro físico. Su propósito mayor es mostrar quién es Jesús y el poder que Él tiene. De hecho, porque estos milagros generalmente estaban asociados a los apóstoles y a aquellos que les rodeaban en este primer siglo, porque esa es la manera como Dios autenticaba a los apóstoles. Fíjense lo que dice Pablo en 2 de Corintios capítulo 12, versículo 12. Pablo, al defender su apostolado ante los corintios, él le dice, versículo 12, 2 de Corintios 12, anote este texto, porque este texto es claro y es vital. Pablo dice: entre ustedes, diciéndole a los corintios, se operaron las señales de un verdadero apóstol. Y luego dice: con toda perseverancia, por medio de señales, prodigios y milagros. Fíjense cómo Pablo conecta los milagros, los prodigios, las señales, lo conecta con los apóstoles. Él dice: entre ustedes operaron las señales de un verdadero apóstol. Así que estos milagros estaban asociados a Cristo mismo y a los apóstoles que Él dejó, porque ellos iban a ser, Efesios 2:20 dice eso, el fundamento sobre el cual la iglesia sería edificada, sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas. Y es por eso que el propio Lucas nos dice en Hechos, por ejemplo, 2:43, por la mano de los apóstoles. Fíjense, que ahí había 3,000 creyentes. El texto nos dice, no era a través de los miles de creyentes, sino por la mano de los apóstoles. Hechos 2:43, se realizaban muchas señales y prodigios entre el pueblo. Capítulo 5, verso 12 dice: la sombra de Pedro, y la gente ponía a los enfermos alrededor esperando ser sanados. Las señales en el ministerio de Jesús siempre apuntaron a declarar su identidad. Siempre apuntaron a declarar quién Él era. Ahora, mientras hacía eso,
cada señal, fíjense, a los milagros generalmente se les llama señal en la Escritura, porque ellos no se quedaban en el milagro, sino en lo que ellos apuntaban, a donde ellos estaban señalando. De hecho, cada milagro en las Escrituras apuntó a una realidad espiritual mayor. Juan capítulo 9, recuerdan, Jesús allí sana a un ciego. Y eso apuntaba a una realidad mayor. Jesús sanando a este ciego de nacimiento, Jesús concluye en ese pasaje llamando a los fariseos y a los líderes religiosos judíos como ciegos espirituales que dicen vemos, por lo cual su condición y pecado permanecía. El libro de Hechos muestra de forma clara cuál es su mensaje. El Cristo ascendido sigue obrando a través de sus apóstoles, a través de la iglesia. Pero hay un segundo propósito. Cada milagro, y estos dos milagros declaran que podemos orar a Dios con confianza en su poder. Podemos orar a Dios con confianza en su poder. Se declara en estos milagros. ¿Qué hizo Pedro cuando llegó a Jope? Dice que cuando vio allí, él dice, se arrodilló y oró. Hermanos, el pueblo del Señor es un pueblo de oración. Pero es un pueblo de oración porque nosotros sabemos que Dios tiene el poder para hacer lo que Él quiere, como Él quiere, donde Él quiere, cuando Él quiere. Nosotros podemos arrodillarnos delante de Dios sabiendo que Él responde a la oración de su pueblo. Y muchas veces su respuesta a nuestra oración será un sí, otras veces será un espera, otras veces será no es mi voluntad, pero Él siempre responde a la oración de su pueblo. Allí respondió a la oración de Pedro. Hermanos, lo que este pasaje nos muestra es que debemos orar. Es que debemos orar. Estás atravesando por algún tipo de dolor, enfermedad, pérdida, necesidad. Debemos orar los unos por los otros. Porque Dios no solo oye, Él tiene el poder para intervenir. Y lo vemos de manera muy clara aquí. Lo hace a través de la oración de Pedro. Tercero, los milagros tienen también otro propósito. Ellos declaran que Jesucristo es el Señor sobre todo lo creado. Cada milagro de Jesús apuntó al hecho de que el reino había llegado, que Él es el rey y por lo tanto Él gobierna sobre todo. En Mateo capítulo 4 versículo 23, Jesús asoció su proclamación del evangelio del reino con milagros, señales y prodigios, porque era la proclamación pública de que Él es el rey y que el reino había sido inaugurado. Así que cada milagro de Jesús habla de su poder sobre todo lo creado. De hecho, es un recordatorio de lo que dice Éxodo capítulo 15, versículo 26, cuando Dios le dice a su pueblo, yo soy tu sanador. Yo soy el que responde las oraciones de mi pueblo. Los milagros también tienen como propósito declarar que Él tiene autoridad sobre la vida y la muerte. Hermanos, solo Dios tiene autoridad sobre la vida y la muerte. Yo no sé cuántas veces usted fue a un velorio esperando ver a la persona que yacía en el ataúd levantarse de ahí. Hermanos, lo que para nosotros puede ser algo inimaginable, para Dios es algo totalmente posible. Él es el autor de la vida. Él hace mucho más que simplemente hacer esto que hizo aquí en Jope. Él da vida espiritual. Efesios 2 dice, todos nosotros que hoy estamos en Cristo, antes estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Si la resurrección física en nuestras mentes es improbable, es imposible, imagínense la resurrección espiritual. Él puede hacerlo y lo hace. Y en este caso la resurrección física de Dorcas era simplemente una señalización a que Él tiene poder para dar mucho más que eso. Él tiene poder para dar vida eterna. Él tiene autoridad sobre vida y muerte. Fíjense, versículo 42, vaya conmigo, por favor. Dice, esto se supo en todo Jope y muchos creyeron al Señor. Él le devuelve la vida a Dorcas. Pedro le llama en capítulo 3, versículo 15. Él es el autor de la vida. ¿Qué más? Dos cosas más. Detrás de cada milagro, ellos declaran que Él cuida de aquellos que son suyos. Cuando tú lees este pasaje, te das cuenta de la compasión de Dios por su pueblo. Algo que a mí me llama la atención en este pasaje continuamente es que muchas veces nosotros leemos en la Escritura y no sabemos ni el nombre porque no se nos da el nombre
de quién fue sanado, de qué le pasó. Pero aquí, de manera clara, el Espíritu movió a Lucas para que en este milagro especial nosotros supiéramos los nombres. Como una manera de Dios decirle, yo conozco los nombres de mis discípulos, yo conozco los nombres de mis hijos. Y los trato a ellos de manera especial, de manera individual. De manera particular, estos dos milagros tienen una connotación especial. Eneas es descrito indirectamente como uno de los santos a donde Pedro va, un creyente, y se nos repite en dos ocasiones que Dorcas era una discípula del Señor. De hecho, como es fácil de observar, a diferencia del milagro del cojo, en la puerta del templo La Hermosa, de quien no sabemos nombre ni nada de él, estos milagros no ocurren en la labor evangelística de Pedro, como ocurren en la labor pastoral de Pedro. Son ovejas del Señor. Aquí se incluyen los nombres de los receptores, dando así Lucas un testimonio maravilloso de este evento, de que el Señor cuida de nosotros de una manera muy particular. Aquí no hay simplemente un necesitado, aquí no hay simplemente alguien que ya no vive, aquí está Dorcas, aquí está Eneas. Estos milagros tienen también como propósito declarar que Él tiene poder para restaurar todas las cosas. Un elemento final que se destaca en estos dos milagros es el poder de Cristo para restaurar todas las cosas. La enfermedad y la muerte no tienen la última palabra. La enfermedad y la muerte no tienen la última palabra. Cristo tiene la última palabra. Cada milagro en el Nuevo Testamento es un recordatorio de que Jesús ha inaugurado ya su reino, pero un día Él consumará su reino. Y cuando su reino sea consumado, hermanos, en su reino no habrá más enfermedad. La enfermedad no será más. La muerte no será más, las lágrimas no serán más, el dolor no será más, la pérdida no será más, la tristeza no será más, la limitación física no será más, el luto no será más, la ansiedad producto de un diagnóstico no será más, los hospitales no serán más, los cementerios no serán más, cualquier tipo de descomposición o degradación producto de la caída no será más. Cristo tiene poder para poner fin a cuanto terror, la muerte y el pecado hayan imperado. Él es el autor de la vida. El dolor, la pérdida y el sufrimiento no tienen la última palabra. Cristo la tiene. Y lo hará. El poder milagroso de Jesús nos da un avance de eso. Cada milagro. No sé cuántos vieron la película Volver al Futuro. ¿Recuerdan la película Volver al Futuro? Y ahí tenías tú un viaje que te permitía ver más allá de lo que estaba viendo en el presente. Eso es ciencia ficción, esta es la realidad. Cada vez que leemos en las Escrituras sobre un milagro y cada vez que Dios hace un milagro hoy, respondiendo a la oración de su iglesia, lo que Dios está trayendo es nuestra esperanza y la coloca de regreso al futuro para que podamos ver cómo será el mundo donde Cristo reinará. Es por eso que cada milagro que vemos en Hechos siempre es una puerta para el Evangelio. Siempre es una puerta para que otros vean quién es Jesús. Siempre es una puerta para que otros vean lo que Jesús puede hacer. Un recordatorio de que lo que necesitamos no es una religión, sino un encuentro con aquel que tiene poder sobre todo lo creado, de aquel que tiene autoridad sobre la vida y la muerte, de aquel que establecerá su reino y restaurará todas las cosas. Pero un recordatorio de que ese que tiene tanto poder se hizo hombre y tomó lo que tú y yo merecíamos por nuestro pecado y fue a la cruz cargando toda maldición que tú y yo merecemos. Pagó por ella en la cruz del Calvario y al levantarse de entre los muertos al tercer día dijo: todos aquellos que se arrepienten y creen tienen vida eterna. Apocalipsis termina dándonos el cuadro final. En aquel día Dios enjugará toda lágrima derramada por nosotros, todo dolor y ansiedad producto de un diagnóstico, todo dolor, sufrimiento y pérdida y luto, todo será borrado en aquel día en la consumación del reino. ¿Cómo yo sé que eso es así? Porque su palabra lo dice. Hay evidencia de eso. Cada milagro lo es. Cuando el Señor obraba un milagro, estaba diciendo: mira, esta será la normalidad cuando yo establezca mi reino.
Y nos da confianza hoy. Nos da confianza porque sabemos que aún no veamos el milagro, podemos ver a aquel que prometió establecer su reino, curar todo y dar vida eterna donde la muerte no existirá más. Ese es el propósito de los milagros. Pero hay una pregunta y con eso debemos finalizar. Hay una pregunta que debemos hacer. La pregunta más importante a la luz del poder milagroso de Jesús no es si Jesús puede hacer milagros. Es qué vamos a hacer nosotros sabiendo que Jesús es quien Él dice ser. ¿Cuál es mi respuesta a eso? En el pasaje nos muestra esto como lo más relevante porque es el mayor de todos los milagros. Versículo 35, todos los que vivían en Lida y en Sarón lo vieron y se convirtieron al Señor. No se quedaron en la admiración, no se quedaron diciendo, ¡oh, qué chévere! ¡Wow, Eneas está sano! ¡Wow, Dorcas resucitó! Esto tiene que salir en mi Instagram. ¡Qué tremendo TikTok podemos sacar con esto! Dorcas, que fue llorada, ahora es celebrada. ¡Wow! ¿Cuántos me gustas va a tener esto? No se quedaron en la admiración. Ellos fueron a aquel que puede producir el más grande milagro, que es la transformación de la vida, que puede dar vida eterna. Todos los que vivían en Lida y en Sarón lo vieron, se convirtieron al Señor. Versículo 42, los que vivían en Jope, dice, se supo en todo Jope y muchos creyeron en el Señor. ¿Cuál es la pregunta más importante? ¿Qué harás al ver quién es Jesús? ¿Cuál será tu respuesta? Estás aquí hoy y no eres un discípulo de Cristo. Esto es lo que el Señor te manda. Conviértete a aquel que tiene autoridad sobre la vida y la muerte. Tu mayor necesidad, ay pastor, yo estoy enfermo. Tu mayor necesidad no es salud física. Pastor, estoy pasando tremenda necesidad. No tengo aquello, me falta aquello, tengo escasez de esto. Tu mayor necesidad no es económica. Tu mayor necesidad, aunque sea una necesidad enorme, no es social. No es, yo vine a este país, dejé tantas amistades, familiares detrás, tengo un vacío aquí, esta es mi mayor necesidad. Es una necesidad sumamente importante, pero no es tu mayor necesidad. Tu mayor necesidad, si no estás en Cristo, es que estás en enemistad con tu Creador, que no tienes esperanza. Nada en este mundo te va a dar esperanza. Cristo es el único que puede dar esperanza. Y Él utiliza estos dos milagros en este texto, como los utilizó en Jope y en Lida, para recordarnos una vez más que Él es capaz de darnos lo que nadie puede darnos: vida eterna. Y Él la ha provisto por medio de su muerte en la cruz y su resurrección. Pero tal vez tú estás aquí y dices, yo soy un cristiano. Esa pregunta no es para mí. Sí, también es para ti, cristiano. También es para ti, hermana. También es para ti, hermano. ¿Qué vas a hacer? Hermanos, leemos tanto del poder de Dios en las Escrituras que a veces simplemente lo que se convierte en un cliché en nuestra vida. Oh, el poder milagroso de Jesús. Él es poderoso. Hermanos, Jesús es el autor de la vida. Él tiene autoridad sobre todo lo creado. ¿Cuál es la razón de tu temor y mi temor? ¿Por qué le tienes tanto miedo al futuro? Si el más poderoso de todo el universo te ama. Si aquel que tiene control y poder sobre todo, incluyendo tu futuro y el mío, dice que te ama y te conoce por tu nombre, ¿cuál es nuestro temor? ¿Cuál es nuestra ansiedad? Así que hay una
respuesta para nosotros aquí a esta gran pregunta. Si eres un discípulo de Cristo, clama a aquel que es Señor sobre todo lo creado. ¿Hay temor en tu vida? El Señor es poderoso para quitar los y que sí de nuestras vidas. Los y que sí. Y que sí. Y que sí. Y que sí Dios ya vio el futuro. Tú eres su hijo. Él tiene cuidado de ti como lo tuvo de Eneas y lo tuvo de Dorcas. Tal vez tú y yo no experimentemos lo que ellos experimentaron, pero tenemos relación con el mismo Dios que ellos tenían. Clama a aquel que es Señor sobre todo lo creado. Cree que Él cuidará de ti. Se llama fe. Y tercero, confía en aquel que restaurará todas las cosas en su venida. Él lo hará. Fiel es Dios, el cual también lo hará.